Rusia cree que tiene la estrategia perfecta que finalmente le permitirá tomar la ciudad ucraniana clave de Pokrovsk. Cree que Ucrania no puede hacer nada contra esta estrategia, mientras las fuerzas rusas intentan rodear la ciudad y, en el proceso, tomar varios otros asentamientos. Eso solo acelerará la caída de Pokrovsk. Rusia ha cercado una ciudad cerca de Pokrovsk. Nunca imaginó que Ucrania usaría esa estrategia contra él para reforzar la ciudad que Rusia quiere rodear. La táctica de Ucrania en el frente usó la pinza para dar a sus tropas el respiro necesario. Aunque Pokrovsk es el objetivo principal de Rusia aquí, el asombroso cambio de estrategia de Ucrania se centró en la línea del frente de Dobropilia, especialmente en la región al norte de Minarad. Rusia intenta crear una pinza en esa región para tomar Mirad y abrir otra ruta hacia Pokrovsk, mientras rodea la ciudad devastada. Rusia casi logra el movimiento de pinza. Para el 13 de noviembre, el New York Times informaba que la pinza estaba cerca de cerrarse, ya que solo quedaba un corredor de 2 millas de ancho que las tropas ucranianas podían usar para salir de Minarad. Si ese corredor se cerraba, las tropas ucranianas quedarían atrapadas. Los movimientos de pinza son simples en teoría, pero muy difíciles de ejecutar. Changing Minds explica lo básico de este movimiento. Un país atacante envía 2 columnas, una a cada lado de la posición enemiga. Puedes cambiar derecha e izquierda por norte, sur, este, oeste o cualquier dirección. El punto es que la pinza crea una situación en la que las tropas enemigas se ven obligadas a luchar en 2 frentes. Al cerrar la pinza, las tropas giran y avanzan, atacando el bolsillo creado y eliminando todo dentro. Rusia conoce bien esta estrategia. La batalla de Stalingrado fue devastadora para Rusia en bajas, pero también fue una victoria para el país. Y ganó esa batalla, dice Changing Minds, porque logró una maniobra de pinza en la que las fuerzas rusas rodearon a 250.000 soldados alemanes. Poco a poco, pero con seguridad, Rusia fue apretando el cerco sobre los soldados alemanes, atacando desde todos los frentes, mientras se tomaba su tiempo para dejarlos morir de hambre. Para cuando las fuerzas alemanas se rindieron, solo quedaban 91.000, lo que significa que 159.000 perdieron la vida. Para la pinza de Rusia, su objetivo es lograr algo similar, pero a menor escala en Minarad. El objetivo de Ucrania es simple: detenerlos. La prensa Euromaidan dice que Ucrania ha avanzado mucho en hacer precisamente eso, en una acción que describe como proveniente directamente del mando ucraniano. Según el medio, esto podría ser la contraofensiva más importante de la campaña de Pokrovsk. Al menos en lo que respecta a defender la ciudad antes de los fríos meses de invierno, eso podría debilitar mucho los futuros asaltos rusos. Y todo comenzó cerca del asentamiento ucraniano de Radinska. Ese pueblo es otro objetivo para Rusia mientras intenta tomar Pokrovsk. El informe del 14 de noviembre de Euromaidan Press dice que los siguientes objetivos fueron los operadores de drones rusos. El reconocimiento aéreo realizado sobre Radinska permitió a Ucrania identificar a los operadores de drones que habían sido evitados con éxito solo unos días antes, cuando intentaban establecer una base en una mina al este de Rodinska. Esos operadores no duraron mucho. Ucrania ordenó a un Su-27 lanzar una bomba estadounidense bomba guiada por láser, 62J munición de ataque directo conjunto sobre el sitio, destruyéndolo al instante. El Joint Direct Attack Munition fue la elección perfecta para este ataque, un kit guiado aire-superficie que puede ser acoplado a bombas de hasta 2.000 libras. Según la Marina de los Estados Unidos, el Joint Direct Attack Munition entrega una carga pesada que es ideal para destruir estructuras reforzadas y búnkeres. Tras ser liberado, el Joint Direct Attack Munition usa láser, sistema de posicionamiento global o ambos para llegar al objetivo. El arma es tan precisa que tiene un margen de error menor a 20 pies y Ucrania puede lanzar varias a la vez para atacar con fuerza. No era necesario. Un solo Joint Direct Attack Munition bastó contra los operadores de drones de Radinska. Pero Ucrania lanzó otra de esas bombas guiadas poco después. Sin los operadores de drones, el equipo de vigilancia ucraniano halló otro grupo de soldados rusos cerca de Radinska. Esos soldados fortificaban un edificio, quizá para usarlo como base en una incursión más profunda en la ciudad. Nunca tuvieron la oportunidad. Se ordenó otro ataque aéreo con una Joint Direct Attack Munition que, según la prensa Euromaidan, destruyó las fortificaciones y eliminó a varios oficiales líderes de las incursiones en la ciudad. Ucrania no terminó ahí. Militani afirma que Rusia intentaba infiltrar soldados en Radinska durante todo esto. Esos soldados intentaron reunirse en el edificio. Ucrania fue tras ellos, aprovechando la densa niebla y un vehículo blindado para eliminar a los soldados rusos. Las fuerzas rusas lograron meter tanques en Radinsky. Según dice el medio,
y los ocupantes también estaban usando drones de vista en primera persona o vista en primera persona para dar cobertura a esos tanques. Ucrania entró cubierta por niebla en el asalto, dificultando a los operadores de drones vista en primera persona. Ucrania eliminó a las fuerzas rusas y tanques infiltrados en Radinska. La estrategia de la niebla funcionó. Se hallaron más soldados rusos en un complejo industrial de la ciudad y fueron eliminados con JDAMs. Los equipos de guerra electrónica rusos desviaron la primera bomba guiada ucraniana, pero la segunda impactó y las tropas rusas fueron expulsadas de Radinska. La ciudad estaba a salvo por ahora, pero Ucrania aún estaba lejos de estar fuera de peligro. Mientras las fuerzas rusas aún intentaban formar su pinza alrededor de Mirnarad, Rusia probablemente pensó que Ucrania había perdido de vista esa pinza debido a que estaba tan concentrada en Radinska. Los ataques aéreos ucranianos solo fueron el preludio de una maniobra astuta que Rusia no anticipó. Un ataque falso. Tras su éxito en Radinska, Ucrania notó que tenía impulso, lo que genera oportunidades que también habrían percibido las fuerzas rusas. Aprovechando el miedo de Rusia a un nuevo asalto, Ucrania creó un ataque simulado que hizo parecer que sus fuerzas intentaban lanzar un asalto contra las tropas rusas desde todos los frentes, informa Euromaidan Press. Una inversión de la pinza, pero ahora Ucrania cerró la trampa. Las tropas fueron desplegadas y se realizaron movimientos para darle a la vigilancia rusa suficientes razones para creer que se avecinaba un ataque. Eso logró dos cosas para Ucrania. Primero, puso a las fuerzas rusas a la defensiva. Tras un asalto fallido en Radinska, retrocedieron para fortificar las próximas oleadas ucranianas. En segundo lugar, ese retroceso también significó que Rusia abandonó sus intentos de llegar a los soldados que Ucrania ya había rodeado, dejando a esas tropas varadas y vulnerables a los ataques ucranianos. Rusia jugaba con cifras y creía poder defenderse del ataque. Ucrania se preparaba, lo que disminuiría la cantidad de ucranianos. Si Putin lograba su objetivo, atacaría Rodinska para acercar la maniobra de pinza rusa a su fin. Ucrania siguió los movimientos de Rusia y luego sorprendió con una acción inesperada. Ucrania rotó sus fuerzas en la asediada Mirnarad, mientras Rusia enfocaba su atención en Dobropilia, hacia donde parecía ir Ucrania, lo que significaba que las fuerzas del país apartaron la vista del objetivo principal de toda su operación. Con Rusia distraída, Ucrania evacuó a los heridos de Mirnarad y envió soldados frescos a la ciudad. Se enviaron suministros y municiones a Mirnarad, dando a las tropas que Rusia quería atrapar lo necesario para romper el avance ruso. Fue una maniobra de engaño clásica. Maniobra: crear presión en un sector, obligar al enemigo a desviar reservas y usar la ventana ganada para reforzar o extraer tropas desde otra dirección, informa Euromaidan Press. Y Rusia cayó por completo en la trampa. Esto no significa que el contraataque de Ucrania para distraer a las fuerzas rusas fuera falso. Ucrania sí envió tropas al norte de Radinska, parte vital del plan. Esos soldados nunca iban a enfrentarse seriamente con las fuerzas rusas, pero necesitaban ser visibles para la vigilancia rusa, para dar la impresión de que Ucrania estaba lanzando un asalto. Mientras esos soldados engañaban a los ocupantes, Ucrania desplegó convoyes de evacuación en Mirnarad bajo la protección de contramedidas electrónicas. Esos convoyes evacuaron tanto a los soldados heridos como entregaron suministros frescos a las tropas de Ucrania en la ciudad, reforzados y con sangre nueva entre sus filas. Los defensores de Mirnarad en Ucrania ahora pueden mantener la línea donde casi colapsaron por la presión rusa. Y lo más increíble de toda la operación también es lo más humillante para Putin y sus fuerzas. Rusia cayó en el truco y Ucrania lo logró sin perder un solo soldado. Ucrania echó sal en la herida rusa al usar también la ofensiva de Rusia en Pokrovsk en su contra. ¿Recuerdas que dijimos que Ucrania simulaba un movimiento de pinza? Como viste en el video, ese movimiento necesita que las fuerzas se acerquen de dos lados para rodear al enemigo. Los soldados que salieron de Radinska al norte cubrieron el primer flanco e inmovilizaron a las reservas rusas en Dobropilia. En cuanto a Pokrovsk, Ucrania no necesitaba hacer mucho, ya estaba inmovilizando a las fuerzas rusas en esa dirección. Como en Radinska, las fuerzas rusas intentan tomar Pokrovsk. El 11 de noviembre, la British Broadcasting Corporation reportó que Rusia avanzó más en Pokrovsk aprovechando la niebla, aparentemente empleando la misma táctica que Ucrania usó para evitar los drones vista en primera persona de Rusia en Radinska. Recientemente, tras la maniobra de Ucrania, Radio Free Europe Radio Liberty reportó que Rusia atacó Pokrovsk la noche del 15 de noviembre. Se realizó un asalto aéreo con 135 drones y 3 misiles contra la ciudad. 2 misiles y todos salvo 41 drones fueron derribados. Ucrania reportó que no hubo víctimas en el ataque.
Sin embargo, el punto que estamos señalando aquí es que un contingente masivo de las fuerzas que Rusia podría haber utilizado para darse cuenta de que Ucrania estaba fingiendo su intento de hacer su propia maniobra de pinza. No se dieron cuenta porque estaban enfocados en la batalla por Pokrovsk. Ucrania solo debía mantener a Rusia al sur de la vía férrea a Pokrovsk para sostener la ilusión. En resumen, Ucrania debía evitar que Pokrovsk cayera para llevar a cabo su estrategia en Mirad. Si Pokrovsk caía, miles de tropas rusas avanzarían hacia Radinsky y Minara, y el engaño ucraniano colapsaría. La coordinación fue esencial en esto. Euromiden Press señala que las tropas ucranianas no solo defienden dos ciudades, sino que las coordinan y mantienen conectadas mediante corredores logísticos controlados. El medio destaca esto en su informe sobre la estrategia engañosa de Ucrania. Quizás Putin note la ironía. Su terquedad por tomar Pokrovsk, donde ha concentrado la mayoría de sus tropas en Donetsk, permitió a Ucrania reforzar Minara. Esto nos lleva a lo que ocurre después en Donetsk. Lo que Ucrania logró significa que Mirarad está a salvo. Depende de la definición. Minarad no está a salvo. En el sentido de que Rusia mágicamente ha dejado de atacar la ciudad, Ucrania logró una maniobra creativa que le permitió reforzar la ciudad, pero no rompió la pinza rusa. Ese no era el objetivo. Si lo fuera, el ataque falso de Ucrania habría sido real y habría habido una gran batalla. Mirad ahora probablemente esté a salvo, ya que es poco probable que Rusia tome la ciudad antes del frío invierno ucraniano. Realmente se asienta. Dijimos al inicio del video que el objetivo principal de Ucrania era resistir hasta que el mercurio bajara con su truco. Ese momento se acerca rápidamente. Enero está a solo mes y medio de distancia, y según WeatherSpark, ese mes trae consigo el frío que podría detener el intento de pinza de Mirnarad por parte de Rusia en seco. La temporada fría en la ciudad va de mediados de noviembre a inicios de marzo, con temperaturas promedio de 3 grados Celsius, 37.4 grados Fahrenheit, durante esos 3 meses y medio. En enero, Mirnarad registra una máxima promedio de 25 grados Fahrenheit o menos 4 grados Celsius, y las temperaturas pueden bajar hasta 13 grados Fahrenheit o menos 11 grados Celsius. Ucrania necesita resistir hasta entonces. Los ataques de Rusia se desacelerarán a medida que el clima se vuelva más frío, y los pines falsos simplemente están permitidos. Ucrania va a reforzar sus defensas de Mirnarad en un momento crítico de la batalla por Donetsk. Mirarad ahora está siendo incluida en una estrategia ucraniana de múltiples capas que abarca Dobropilia y Pokrovsk. Ucrania busca contener el avance de Rusia, dice Euromaidan Press. Lo logrado ayudará, ya que los refuerzos y suministros en Mirnarad han convertido la ciudad en una fortaleza. Cuando la defensa de Ucrania estaba por colapsar, probablemente ya no espera retener Mirnarad ni Pokrovsk para siempre. Pero, como explica Euromaidan Press, solo forzará a Rusia a otra lucha lenta y costosa en vidas por poca ganancia territorial. Controlar el ferrocarril en Pokrovsk que Ucrania usa para abastecer Mirnarad es clave para la estrategia. Ucrania concentrará sus defensas en esa línea tanto como sea posible, entrando en los meses más fríos del año. Luego aprovechará la desaceleración rusa para fortalecer Mirnarad y aumentar el desgaste ruso. Y el desgaste es lo último que Putin quiere en su intento de tomar una ciudad que ya le ha costado tanto a Rusia. Pokrovsk es el objetivo final de Putin en esto. Radinska y Mirnarad acercan a Rusia a Pokrovsk, pero los avances rusos hacia Pokrovsk han sido costosos para Rusia. Durante la ofensiva de verano que no logró tomar Pokrovsk y en los meses anteriores, cuando Rusia atacaba la ciudad aparentemente inquebrantable, Rusia sufrió grandes pérdidas en Pokrovsk. El 16 de noviembre, The Sun afirmó que Putin envió casi 20.000 soldados a la picadora de carne de Pokrovsk en 18 meses, y la mayoría fue de vuelta de inmediato. El medio afirma que al menos 135.000 de los casi 20.000 han muerto o resultado heridos en la larga batalla por la fortaleza ucraniana. La medida Mirnarad de Ucrania debería asegurar que ese número aumente durante el invierno y hasta 2026, suponiendo que el país pueda resistir hasta que lleguen las temperaturas bajo cero. The Sun cita a Philip Ingram, explanificador de la OTAN y exoficial de inteligencia británico del Reino Unido, sobre su tasa de bajas. Cifras ucranianas indican que en la batalla por Pokrovsk hubo 135.000 soldados muertos o heridos. ¿Podría ser más?, dice Ingram a The Sun, antes de explicar cómo esta tasa afectará el impulso de Putin para tomar Donbass. Y sabemos intentar capturar toda el área de la disputada región de Donbass. La inteligencia militar británica estima que, al ritmo actual, Rusia tardaría 4 años y 2 millones de bajas. Agrega Ingram,
La inteligencia mencionada por Ingram parece respaldada por arte de trincheras, David Axe y un informe de United 24 Media basados en comentarios recientes de Volodymyr Zelensky. Axe dijo el 6 de octubre que Rusia sufrió hasta 10.000 bajas durante los primeros 9 meses de 2025. El 7 de noviembre, United 24 Media informó declaraciones de Zelensky sobre el intento de tomar Pokrovsk. Rusia perdió 25.000 soldados confirmados en video y posiblemente 3.000 más en octubre. La mayoría de esas pérdidas fueron en la dirección de Pokrovsk, lo que creará un total de hasta 128.000 bajas cerca de esa ciudad solo hasta principios de noviembre de 2025. Suma los 9 meses que Putin ha presionado por Pokrovsk. La sugerencia casual de Ingram de compartir su cifra de 135.000 para toda la campaña podría ser más precisa de lo que cree. Nada de esto significa que Rusia no tomará Pokrovsk eventualmente. Ucrania espera eso y busca causar tantas bajas como pueda a las fuerzas de Putin antes de que llegue ese día. Incluso si Pokrovsk y Mirnarad son ocupadas por Rusia, la victoria quizá no sea tan dulce como espera Putin. Sí, Ucrania tendrá un gran golpe moral por perder una de sus ciudades fortaleza más importantes. The Telegraph incluso sugiere que este golpe podría ser lo suficientemente fuerte como para romper la unidad ucraniana si el país permite que eso suceda. Sin embargo, el medio señala que si Rusia toma Pokrovsk, el impacto en el frente de Donetsk será insignificante, haciendo que el golpe moral sea el más grande para el que Ucrania tiene que prepararse. Mark Galeotti comparte esa opinión en un artículo del 15 de noviembre para The Times. Con el colapso de la defensa de Pokrovsk y Mirnarad, la lucha en el noreste de Ucrania seguirá, dice Galeotti. Las ciudades fortaleza de la parte ucraniana restante de la región de Donetsk aún se mantienen en pie. Los observadores occidentales creen que tardarán más en caer que Pokrovsk. Rusia suma 18 meses con Pokrovsk. Por el movimiento engañoso de Mirnarad de Ucrania, probablemente ese plazo se extienda a 20 meses. Si Rusia permanece más tiempo en las ciudades fortaleza de Ucrania, es probable que Putin agote a sus tropas y equipo antes que la resistencia ucraniana se rinda. Por eso lo que Ucrania acaba de hacer en Mirnarad es tan importante. Hace que una batalla que ya ha sido agotadora para Rusia se vuelva aún más larga. Así, Ucrania ganará tiempo para defender otras ciudades si Pokrovsk y Mirnarad caen y Putin las ataca después. Algunos dirían que Ucrania está debilitando a Rusia, no al revés. Lo explicamos en un video reciente, donde analizamos por qué Putin rechaza la paz y cómo Ucrania le hace pagar. Mira ese video para aprender más, y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de las situaciones en Mirnarad y Pokrovsk. Y gracias por vernos.